Hola, buenas noches. Un gusto saludarlos y bienvenidos a este nuevo programa de Conversando con la Cámara de Comercio del Pacífico. Como todos los jueves, semana tras semana, estamos aquí presentes, trayendo siempre un nuevo invitado y poniendo sobre la mesa un tema nuevo de diálogo, de análisis, de reflexión. Porque como nos lo hemos propuesto desde la Cámara de Comercio, nuestro objetivo, nuestra misión, nuestra razón de ser es acompañarlos, es estar con ustedes, nuestras empresas, nuestros afiliados, generando estos espacios en donde podamos intercambiar pareceres, opiniones, en donde podamos dialogar sobre temas de actualidad y sobre temas tan necesarios de reflexionar, ¿no? Temas tan importantes de reflexión, ¿no? Eh, eh, este es nuestro último programa del mes de marzo. Fíjense qué rápido pasó esta primera temporada que nosotros la habíamos lanzado durante el inicio del verano de este lado del hemisferio, ¿no? Y estamos llegando prácticamente al término de esta primera temporada. eh, eh, y qué rápido pasó el tiempo, cuántas cosas han pasado también en este tiempo, y cuánta ilusión nos hemos ido generando nosotros, quienes hacemos empresa, al ver que este túnel de incertidumbre en el que hemos estado comienza a iluminarse, ¿no? Y eso significa que la salida está cada vez más cerca, ¿no? Tenemos un desafío grande todavía al frente de nosotros, ¿no? Tenemos todavía que asumir responsablemente lo que nos toca. No podemos bajar la guardia, definitivamente tenemos que seguir cuidándonos. Y allí en nuestra invocación a las empresas que nos siguen y que siempre están atentas a todas las actividades que nosotros desarrollamos, de que tenemos que continuar actuando responsablemente con nuestros colaboradores. Tenemos que seguir asumiendo este rol protagónico que nos ha tocado asumir durante más de un año, para cuidar lo más valioso que tenemos, que es la vida de nuestros colaboradores y la vida de la familia de nuestros colaboradores, ¿no? Si las familias están bien, nuestros colaboradores van a estar bien para dedicarse al trabajo, para concentrarse en el cumplimiento de objetivos, para ponerse la camiseta de las empresas. Pero nosotros los empresarios tenemos que ser responsables con esto, y he ahí nuestra invocación, como lo hemos venido haciendo desde que esto ocurrió, desde que esto ocurrió. Esta semana, recordando un poco lo que pasó hace un año, me llega un recuerdo de un anuncio que nosotros sacamos, de que está allí en la página, en la página del Facebook de la Cámara de Comercio del Pacífico, hace exactamente un año y 2 días, creo que fue hace 2 días o 3 días, pero como un año atrás. Fue un comunicado en el que nosotros inmediatamente dijimos de que lo más importante es el derecho a la salud, y que nosotros, nuestras empresas, las empresas que firmaron con nosotros este comunicado y que nos animaron a lanzar un video con un comunicado, nosotros y las empresas pusimos por delante el derecho a la salud de nuestros colaboradores, ¿no? Qué importante es esto, qué importante es tomarlo y traerlo a esa realidad, porque todavía corresponde que actuemos con responsabilidad, que actuemos con mucho criterio y que pongamos siempre por delante la salud, ¿no? Esto es lo más importante. El valor más importante de todos es la transparencia, es la colaboración, ¿m? Pero todos nuestros trabajadores tienen el derecho a la salud, que es un derecho inherente, ¿m? Y si nosotros queremos que nuestras empresas estén bien, nuestros colaboradores tienen que estar bien también, ¿m? Entonces, he ahí la invocación. Conversaba y además me revisaba alguna información. Colombia a partir de junio ya permitirá que los privados comiencen a vacunar, que adquieran las vacunas y que comiencen a vacunar.
Ojalá en otros países también esto vaya ocurriendo, ¿no? Necesitamos, como siempre lo hemos dicho, una mixtura de la actividad estatal y de la actividad privada, porque ambos tienen un mismo fin, que es el bien común, que es salvaguardar el derecho a la vida y el derecho a la salud de todos. Y creo que es ahí a donde debemos apuntar. ¿Mm? Así que hay que seguir adelante, hay que seguir animosos y hay que entender de que toda crisis trae consigo siempre una oportunidad. ¿Mm? Tenemos que comenzar a pensar en qué va a suceder en el 2022, el próximo año. ¿Cómo van a estar nuestras empresas? Tenemos que ilusionarnos nuevamente con lo que va a ocurrir. ¿Mm? Tenemos que comenzar a planificar y a llenarnos de esa energía que la vamos a necesitar para que cuando esto comience a pasar, miremos con nuevos ojos el escenario que se viene. Entonces, allí tenemos el desafío grande, enorme y responsable que iniciar. ¿Mm? Pues bien, y para eso hay que comunicar responsablemente. Los niveles de comunicación tienen que ser siempre responsables, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y yo cuando revisaba el título de nuestro conversando, decía comunicación responsable, y decía, caramba, ¿cuánto necesitamos, por lo menos en mi país, en el Perú? Porque acá nos siguen pues de todos lados, de Latinoamérica, pero es igual en todos, ¿eh? Esto es general. Nosotros los latinos tenemos prácticamente una misma, estamos cortados por una misma tijera, ¿eh? Tenemos casi una misma historia y por lo tanto casi siempre una misma problemática. ¿Eh? Y el tema de la comunicación muchas veces es un tema complejo. El tema de la comunicación en distintos niveles. Así que ahora, el día de hoy, para hablar sobre comunicando responsablemente, tenemos a Carlos Scaffi. Él es especialista en relaciones públicas, asuntos públicos y regulatorios, comunicación de gobierno cooperativo, es analista internacional, tiene un magíster en ciencia política y relaciones internacionales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene un posgrado en marketing estratégico y licenciado en administración y gerencia. Trabajó 17 años en la Dirección de Promoción de Exportaciones de Chile, ProChile, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, la Embajada de Chile en el Perú. Escribe para La Tercera en Chile, El Comercio y Gestión en el Perú, la revista América Economía y Miami Diario en Estados Unidos, y actualmente se desempeña en el puesto de gerente de Imaginación Perú y es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pero además tenemos también a Diego Cruz, porque hoy tenemos un programa diferente, ¿eh? Hoy tenemos un programa, para terminar esta primera temporada del 2021, tenemos un programa distinto. Nos acompaña también Diego Cruz, él es gestor con mención empresarial, ingeniería empresarial, es analista de coyuntura política, económica y social, especialista en comunicación estratégica, es titulado en gestión y alta dirección en la Pontificia Universidad Católica del Perú, con mención empresarial en énfasis en marketing comunicacional, es especialista en argumentación estratégica comunicación y también con experiencia y criterio de investigación para la elaboración de brief en análisis sectoriales, político, económico y de impacto social, y consultor en Imaginación Perú. Así que le quiero dar la bienvenida a Carlos y a Diego. Carlos, Diego, muy buenas noches. Hola Jorge, ¿cómo estás? Oye, muchas gracias por la invitación, por la bienvenida, las gracias a la Cámara y por cierto a tu persona y a la audiencia que nos acompaña esta cálida noche aún, ¿eh? Cálida noche aún entre verano y otoño que nos deja Lima. Así es, Jorge, muchas gracias por esta oportunidad y como mencionas, ¿no? Una nueva forma de presentar quizás estos conversatorios con dos personas, dos ponentes, ¿no? Y veamos que si la conversación es más fructífera así. Muchas gracias. Y les agradezco porque mientras hemos estado haciendo las coordinaciones, les comentábamos que efectivamente es el primer programa que tenemos, en el que tenemos dos invitados. Así que bueno, vamos a dejar que esto fluya. Total, se trata este es un conversando, ¿no? Así que sintámonos con la más absoluta libertad de tratar lo que creamos dentro del tema que vamos a tratar ahora, que es comunicando responsablemente, que es un tema interesantísimo. Pero antes de pasar específicamente a alguna pregunta, quiero que me cuenten qué es Imaginación, quiero que me cuenten qué es lo que hacen, a qué se dedica.
Mira, Imaginación, Jorge, es un holding de empresas chilenas que tiene ya más de 30 años en su haber, parte en Santiago de Chile y es fundado por Enrique Correa Ríos, quien es el actual presidente de Imaginación. Él es un político importante en Chile, fue secretario general de gobierno del presidente Patricio Aylwin, pero lo importante es que Imaginación durante estas 3 décadas, Jorge, ha logrado posicionarse en Chile como un importante actor, no solamente en Chile, sino también en los países donde tenemos presencia, en Argentina y en Perú, como un importante actor en 3 grandes ámbitos. El primero de ellos es en asuntos públicos y en temas regulatorios, en donde contribuimos a generar espacios de diálogos entre el sector privado y las empresas, con la intervención, por cierto, de los gremios y la sociedad civil. El segundo pilar de acción de este holding de empresas llamado Imaginación son los asuntos comunicacionales y particularmente comunicación corporativa, donde donde le entregamos soporte a organizaciones privadas en temas de vocería, en lanzamientos de marcas. Nos ha tocado en Perú incluso lanzar marcas sectoriales de algunas industrias de países de la Alianza del Pacífico. Y finalmente, el último pilar de acción de este holding llamado Imaginación es diseño de negocio, y en diseño de negocio nosotros estamos en condiciones de desarrollar estudios de mercado, pero principalmente entregarles el soft landing a las empresas dentro de la Alianza del Pacífico que quieran operar intramercado, pero también mirando otras latitudes, como por ejemplo el mercado el mercado norteamericano, así como también los países trasandinos y particularmente Argentina y Brasil. Definitivamente la mirada ahora tiene que ser una mirada colectiva, es decir, lo que nos ha demostrado este tiempo de pandemia es que los negocios sí se pueden desarrollar a través de estas plataformas. Mientras Pues que sin antes duda, absolutamente. Mientras que antes necesitábamos el viaje de negocios para llegar, tomar el café, salir, ¿no? Es decir, la vivencia, ahora hemos aprendido en este tiempo que todo eso se puede hacer desde casa, desde casa. Ahora nos tomamos un café virtual. Eso, y es como yo digo, es más, yo tengo la taza de mi hijo, que es la que me acompaña pero la qué semana. notable, oye. O sea, qué notable. Esto tiene todo un valor y es lo que nos ha enseñado este tiempo, ¿no es así? Diego, Pero por supuesto. ¿qué nos cuentas sobre esto? Así es, ha sido un cambio bastante grande. Me recuerdo cuando, bueno, ya hablamos de esto como en pasado, ¿no? Eso es también bastante impactante. Recuerdo cuando con Carlos hacíamos nuestra gestión comercial mensual, íbamos a visitar empresas para presentar nuestra operación, ¿no? La presentación de Imaginación, y todo era presencial, por supuesto, ¿no? Llevábamos nuestra presentación, llevábamos nuestra computadora, comenzábamos a conversar, compartíamos un café, compartíamos charlas presenciales. Entonces, ahora básicamente ha cambiado eso de forma radical, ¿no? Ahora nos hemos vuelto expertos en Zoom. Antes yo no sabía qué era Zoom, recién conocía Google Meet, por ejemplo, pero Zoom no. Inmediatamente con esta nueva pandemia, pues aprendimos que hay otras herramientas para podernos comunicar. Carlos y yo también creemos que efectivamente nada reemplaza la comunicación personal. Hay mucha comunicación no verbal detrás de esos encuentros tan bonitos que teníamos hace ya casi un año. Pero estas herramientas virtuales, sin lugar a dudas, permiten crear estos encuentros como el que, por ejemplo, estamos ahora en este momento, que más personas nos puedan ver a través de Facebook, ¿no? Eso es algo bastante destacado, y que nos hemos vuelto de alguna u otra forma todos un poquito más expertos. Exactamente. Ahora, yo le formulo la siguiente pregunta. Lo conversaba el día de ayer con Diana Olaya, directora de Relaciones Internacionales de la Cámara. Y le decía a Diana, vayamos a mirar el 2022, porque este año será muy parecido al 2020, ¿no? Pero comencemos a mirar el año 2022. ¿Cómo van a salir las empresas? Es decir, ¿vamos a continuar manteniendo nuestras charlas por Zoom? ¿O de repente vamos a intentar nuevamente volver a esto que vivíamos antes, pero con un valor añadido? Es decir, más humanizados, con una mirada distinta, con una apertura distinta.
¿Lo creen ustedes así? ¿Lo visualizan así? Mira, Jorge, bueno, lo importante de este encuentro es que tenemos dos ópticas importantes. La nuestra, que pertenecemos yo creo que a la generación X ambos, pero tenemos a Diego que representa la generación que viene, la generación que toma el control, los millennials, tan activistas y tan presentes en este último tiempo. Así que vamos a tener dos enfoques acá. Mira, yo creo que se termina imponiendo la condición humana, la condición humana, la condición de vernos, de juntarnos. Yo creo que, y no solamente lo que yo pueda creer, sino además si revisamos lo que dice Euromonitor Internacional en sus últimas proyecciones para el 2021, habla que si bien es cierto hoy estamos muy ansiosos y valoramos la necesidad de volver a encontrarnos, de volver a reunirnos. Hoy estamos ciertos que por la contingencia sanitaria no necesariamente podemos, pero también encontramos una posición en la que señala que estamos cansados de los Zooms, de los Teams, de los Meets y cuanto artilugio o de esta nueva virtualización social a la que estamos expuestos. Yo creo que esto va a ser gradual. Creo que obviamente lo que significa la seguridad sanitaria y el autocuidado y la bioseguridad llegaron para quedarse, pero te insisto, nuestra condición humana yo creo que se impone frente a ello, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Nosotros somos de piel, de abrazarnos, ¿no? Y como dicen acá en el Perú, de apapacharse, ¿no? Es algo que hoy necesitamos, estamos carentes de estas reuniones sociales que hoy por lo demás es necesario, por cierto, respetar las cuarentenas y las disposiciones que entrega la autoridad. Totalmente de acuerdo. ¿Y tú, Diego, qué visión tienes respecto de esto? Yo creo que, bueno, igual que Carlos, la condición humana, justo lo que comentaba, ¿no? La comunicación no verbal que siempre hay en estos encuentros personales se va a imponer tarde o temprano, ¿no? Eventualmente tenemos una gran limitante ahora que es la seguridad, una seguridad básica por tu propia salud. Sin embargo, estoy seguro que conforme los avances científicos, los procesos de vacunación, cada vez hay más herramientas para podernos cuidar y ser cada vez más salubres en cuanto a nuestros ambientes y los espacios cerrados en los que nos desarrollamos. Yo creo que si me preguntas para el 2022, yo veo ya ciertas ganas de poder desarrollarnos de forma semipresencial, ¿no? Este nuevo término de la semipresencialidad que ahora está también en la educación, ¿no? Ahora en la mañana, además de, por supuesto, ser consultor de imaginación, también desempeño el cargo de predocente en la Católica. Entonces, ahora en la mañana tuvimos una reunión respecto a las coordinaciones que podría haber en este nuevo ciclo virtual. Y incluso para este ciclo y para el siguiente, seguiría aún estas clases virtuales, ¿no? La conclusión de esta videollamada fue que básicamente quizás para el 2022 ya podríamos tener clases semipresenciales, ¿no? Algo tan esencial como la educación ha tenido también que cambiar de esta forma. Definitivamente, ¿no? Yo creo que habrá todo un paso o traspaso progresivo, ¿no? Definitivamente nosotros, los mayores, como yo, no tanto los centenios, yo digo casi unos dinosaurios de la tecnología, porque para mí adaptarme al Zoom ha sido, pues, mi hijo a veces me ve sufriendo que él usa el Teams, pero de una manera fabulosa y que me dice, papá, yo te enseño, 5 años, ¿no? Yo lo miro y le digo, ¿qué me va a enseñar? Pero realmente tiene mayor habilidad que yo a veces ¿no? Para este tipo de cosas. Probablemente nosotros todavía vamos a tener esta necesidad de apapacharnos, ¿no? De estar allí, de disfrutar la presencialidad, porque lo hemos disfrutado, es decir, hemos vivido en la presencialidad en todo su esplendor, ¿no? Y probablemente ya los millennials, ¿no? Comenzarán de repente con una mirada un poco distinta, un poco más de la virtualidad, más orientado a un nuevo modelo de desarrollo de negocios que creo yo es el momento estamos parados en este momento, ¿no? En este preciso momento estamos parados en un momento de cambio radical, no solamente
de la mirada interna, o sea, de quiénes somos nosotros, porque yo creo que esa es la primera pregunta, ¿quiénes somos nosotros? Y el valor que implica nuestra vida y la vida de nuestras familias, pero también la mirada respecto al desarrollo de nuestros negocios, ¿no? Creo que este es un momento que nos ha tocado vivir, más allá de lo duro que ha sido, es un momento histórico de lo que significará el futuro de los negocios en adelante. Efectivamente, Jorge, yo vuelvo al tema con el que tú abriste conversando, ¿ah? La necesidad de comunicar responsablemente. Y yo creo que parte de la necesidad de comunicar hoy bajo ciertos criterios de responsabilidad es de alta necesidad, y eso se genera básicamente porque hemos estado expuestos no solamente a la pandemia de este bicho infame, sino que además a una infodemia de sobreinformación de manera permanente. ¿Ah? Sumado a la cantidad de fake news, voluntarios o no, que nos golpean, estamos expuestos a más de 7.000 impactos diarios de intenciones noticiosas y que sin lugar a dudas generan un efecto en nuestra cotidianidad. Y por otro lado tienes además el factor de la ansiedad, que no solamente es llevado al mundo familiar, sino que es trasladado. Hoy convivimos lo familiar con lo laboral de manera permanente y no sé cuán sano puede hacer eso, pero el tema es que estamos en esa convivencia. Y el factor de ansiedad, como te decía, ha sido la constante durante el 2019 a la fecha. Hoy estamos insomnes, tenemos consumidores de titulares vía redes sociales, no se profundiza, solamente se ve el titular y terminamos o terminan siguiendo al influencer más mesiánico, más populista, pero sobre todo más radical que puede existir. ¿Ah? Ahí te das cuenta que estamos en la era de los extremos, en la era de los polos y por tanto la era de la polarización, ¿no? Se hace presente, se robustece y todo esto pues además, Jorge, en un ambiente electoral, no solamente nacional, sino regional. Exactamente, y eso es lo más peligroso de todo, ¿no? Porque se juega muchas veces, a ver, no quiero decirlo esto, no quiero que suene duro, ¿no? Pero muchas veces se juega con la desesperación, ¿no? Absolutamente. Se juega con los sentimientos, no los sentimientos de que te quiero, no te quiero, sino con los sentimientos de querer salir de esto, de tener, de agarrarse de una esperanza, ¿no? Y bueno, y tenemos situaciones como la que estamos viviendo ahora, que se paró el envío de las vacunas, las de Sinopharm, Sinopharm. que llegar ahora en marzo no sé cuántos millones, y que se paró y que no tenemos fecha de llegada, probablemente por todo un tema comunicacional, el cual no solamente está vinculado el lado privado, que juega un rol acá en nuestro país importante, sino también el lado público, nuestras autoridades, ¿no? ¿Cómo comunicar responsablemente en estas épocas, Carlos, Diego? Muy bien. Jorge, sí, tú mencionaste algo muy importante de que ahora se tiende, o bueno, en los últimos meses hemos visto cómo ciertas autoridades han podido jugar con algo muy sensible de la población, que puede ser la esperanza, ¿no? Sobre todo en estos meses de crisis que buscamos soluciones constantes y que gracias a los medios de comunicación, gracias a la gran cantidad de información que tenemos hoy en día, sabemos que ya existen soluciones en otros países, pero no llegan aún a nuestra realidad. Y ahí es donde entra justamente el tema de la comunicación responsable. La comunicación responsable, bueno, deriva de la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad tiene que ver con ya no solamente hacerse cargo o asumir un compromiso, sino además tener la obligación de responder cuando existe una demanda por parte de, en este caso, la ciudadanía, de exigir respuestas. Y eso es algo que durante los últimos meses, ya sea del ámbito empresarial, ya sea del ámbito privado, ya sea del ámbito público, hemos visto que eso no ha ocurrido al pie de la letra. Por este caso, por ejemplo, solo un caso, sin detallar en el tema político, el caso de Vacunagate, por ejemplo. Hemos visto que ha habido autoridades públicas, pero además también la empresa privada, también ciertos académicos respetuosos que se han encargado de manejar este estudio, el famoso estudio que ha sido muy avalado durante diversos meses. Ha habido
una serie de responsabilidad por comunicar lo que ocurrió a través de diversas instituciones. Y el sentir de la población, en mi opinión, porque yo converso no solo con mi familia, sino por el trabajo también converso con diversas realidades, el sentir ya es de desesperanza. Cuando una autoridad o cuando este mensaje de esperanza se destruye, eventualmente la desesperanza y la búsqueda por polos, como dijo Carlos, ¿no? Por personas que busquen, más allá de profundizar en la argumentación, busquen las ideas populares, las ideas extremas, tienden a cada vez más enraizarse en la población. Y no es coincidencia que, por ejemplo, ahora entrando en el ámbito electoral, los candidatos que están siempre en los primeros índices de votación, asumiendo que las encuestas, por supuesto, tienen credibilidad, marcan esta tendencia, ¿no? Cada vez más ante la desesperanza y autoridades que jugaron con estos sentimientos de la población, los polos y las propuestas populistas comienzan a enraizarse más, y eso es muy grave, ¿no? Muy grave porque no se entra en el detalle, y justo en el detalle está la solución a nuestros problemas. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, Diego. Carlos, ibas a decir algo. Perdón. Sí, Jorge, muchas gracias. Oye, en adición a lo que claramente expone Diego, solamente acentuar que esta vacuna, más allá del efecto clínico, por cierto, tiene un efecto psicológico, social importante, y ese efecto es el de la tranquilidad, el de la esperanza, ¿ah? Y ahí la necesidad de comunicar de parte de las autoridades, ¿no? En los países en donde se han visto cuestiones complejas, por utilizar un eufemismo, ¿no? Como el caso que exponía Diego. Hoy la sociedad, esta población que está confinada, que está en sus casas, está mucho más expectante, está mucho más auscultadora y por tanto quiere respuestas. ¿Ah? Tiene la necesidad que se le informe, que se le cuente, que se le digan las cosas como fueron, no necesariamente que se mercantilice la comunicación, no necesariamente que, oye, solamente comuniquemos y claro, y comuniquemos además pretendiendo generar un rating, no solamente eso, sino que se comunique de manera clara. Diego lo explicaba bastante bien, este ciudadano hoy está muy sofocado, harto, cansado, desilusionado, básicamente no solamente por la contingencia sanitaria, sino también por la contingencia política. Ahora, ¿cómo comunicar correctamente? Porque la comunicación tiene, a ver, tiene dos actores, ¿no es cierto? ¿De dónde sale y a quién llega? ¿No? Efectivamente. ¿Cómo comunicar correctamente cuando el que recibe esta comunicación en muchos de los casos no logra comprender el verdadero sentido de la comunicación? A ver, me explico. Muchas veces las comunicaciones se malentienden, yo lo he vivido. A ver, cuento un ejemplo que lo conversábamos al inicio de esto, Carlos. A mí me ha tocado desarrollar proyectos de electrificación rural. O sea, me ha tocado llevar luz donde nunca hubo luz. Cambiarle a una persona o a una familia su forma de vida. Que esa persona pueda dejar de quemar leña teniendo luz limpia. Que pueda tener acceso a la radio o en algunos casos a la radiocomunicación. Y tú llegas con el kit y luego te dicen, no, acá no se pone los paneles, porque los paneles me han dicho que hacen daño y no se ponen los paneles. Entonces, ¿cómo comunicar correctamente cuando muchas veces la población es quien no logra entender el verdadero sentido, ¿no? Ojo, que hay también el problema desde quien sale, pero eso lo conversaremos un poquito más adelante. Quiero entrar primero a quien recibe la comunicación, porque este es uno de los puntos críticos en este momento. Lo ha tocado tanto Diego como tú. La gente está cansada, la gente está viviendo en una situación dura, ¿no? Después de todo este tiempo que estamos viviendo de tanta incertidumbre. ¿Cómo?
Mira, primero partamos de una premisa, ¿no? Que lo que se comunica, lo que no se comunica, no existe. ¿Ah? Y el que no esté informado no necesariamente puede emitir opinión. Estamos ciertos que esto suena bastante arbitrario, pero el tema es, funciona de esa manera en cuanto a comunicación se refiere. ¿Cómo comunicar? Primero hoy, además de las típicas condiciones de la convención en cuanto se refiere a comunicación responsable, hoy hay algunos paradigmas que se están imponiendo, Jorge, y esos paradigmas van de la mano con lo que significa la inclusión en lo más amplio de la acepción de este término. Y esa inclusión no necesariamente genera vacíos para decir, no necesariamente podemos aislar o dejar de lado a un grupo social. La inclusión llegó y llegó para quedarse y es para todos, como te decía, en lo más amplio de la acepción de este término. La inclusión, el segundo punto de las claves de la comunicación responsable bajo esta nueva contingencia es entender el concepto de diversidad. ¿Ah? Esto es entender de que no necesariamente mi verdad puede estar sobre la tuya o la tuya por sobre la de Diego. Hay una diversidad y esa diversidad nos lleva a analizar el tercer punto, la tercera clave de la comunicación, que es la tolerancia. ¿Ah? Y en esa tolerancia vamos a encontrar espacios de diálogos para entender finalmente la posición de una parte, entender intereses de otra parte y finalmente encontrar puntos de convergencia. Y si hablamos de puntos de convergencia, el cuarto factor clave de la comunicación responsable, Jorge, es la universalidad del conocimiento. Hoy no podemos hablar de esta es mi verdad respecto de otras verdades, respecto de la tuya o respecto de un pueblo originario o incluso, Jorge, lo hemos visto en Chile, de la cosmovisión que puede tener el pueblo mapuche en respecto de sus tierras. Y si hablamos de universalidad, de tolerancia, de diversidad e inclusión, tenemos que entender lo que significa la última clave de la comunicación responsable, que es la sensibilidad y empatía. ¿Ah? Que son, si bien es cierto, cuestiones bastante subjetivas y básicas, pero muchas veces por la misma subjetividad o lo básico de las mismas no necesariamente se llevan a cabo, no necesariamente uno las comienza a aterrizar o no necesariamente hay un aterrizaje en profundidad respecto de lo que significa su aplicación, su dimensionamiento y finalmente lograr aterrizarlas no con el receptor. De lo contrario, oye, si finalmente uno no logra conectar, no hay venta, ¿ah? No se transmite el mensaje, ¿ah? Es ruido simplemente. ¿Ah? Y el ruido lo hemos visto durante años en Latinoamérica, durante estos últimos 5 años lo hemos visto en Latinoamérica, lo hemos visto en Norteamérica. ¿Ah? El ruido político permanente. ¿Ah? Y eso es una clara evidencia de la ausencia de las claves que te hemos mencionado de inclusión, de diversidad, de tolerancia, de universalidad y de sensibilidad y empatía. El tono de la declaración hoy es vital, el tono incluso de nuestras autoridades. Oiga, en Chile nosotros vivimos la crisis social que se desató en octubre, ya hace más de un año, y esta crisis que en efecto fueron por el incremento de 10 pesos en el valor del pasaje del metro en Santiago, era solamente la punta del iceberg. Había mucho reclamo, mucho descontento social y finalmente eso afloró y esa olla de presión que vivía el país en ese minuto generó el desborde social que tú y seguramente tus asociados pudieron expectar. Y se contribuyó a incrementar eso con el tono de las declaraciones, por ejemplo, de algunas autoridades que te decían, oye, si usted quiere pagar un pasaje, un ticket más cómodo en el metro, utilice el horario en el que no necesariamente hay más tráfico. ¿Y ese horario cuál era? Por ponerte un caso, el de las 5:30 de la mañana. ¿Cómo le dices tú a alguien, levántate más temprano, que trabaja 12 horas? O sea, no hay ninguna sensibilidad, no hay ningún grado empático, Jorge.
la importancia de la sensibilidad que muchas veces se pierde al momento de comunicar las cosas, ¿no? O sea, a mí me ha pasado, mira, tú cuentas el caso de Chile, hacía referencia hace un momento a que no, acá el ruido muchas veces es sonoro y efectivamente nosotros los latinos, cuando hacemos bulla muy, muy fuerte, ¿no? Pero claro, muchas veces el por qué ocurren estas cosas tiene todo un trasfondo desde el lado de la planificación. Y esa planificación, que es una planificación que está de espaldas a la realidad, que no tiene esta sensibilidad. Santa Clotilde, un pueblo que está a 7 horas de Iquitos, en medio de la Amazonía, ¿no? Navegando hacia el Ecuador, 7 horas, ¿eh? En Santa Clotilde. Estábamos hace, no sé, 10 años, yo formo parte del directorio de un proyecto de salud, sentados con el gobernador y con el alcalde, llega un funcionario del Ministerio de Trabajo a implementar el programa de educación para formar auxiliares contables en una ciudad en donde no hay empresas, en donde vive de lo que el río le da. Oye, acá no se necesitan auxiliares contables, acá se necesita gente que sepa arreglar el motor de la lancha, o gente que sepa trabajar en madera. No, yo vengo del gobierno a implementar este proyecto. No recuerdo qué proyecto era, pero claro, qué poca sensibilidad, ¿no? ¿Cómo cambiar esto? ¿Cómo tener una mirada distinta, sobre todo después de todo este tiempo difícil por el que estamos pasando, Diego? Así es, Jorge. Bueno, muy bien, Carlos mencionó los cinco principios o las cinco estrategias de la comunicación responsable que se han visto, yo sobre todo la plasmaría en la última, ¿no? La sensibilidad y la empatía, y muy bien que tú has mencionado el caso de esa falta de realidad por parte de algunas instituciones, ¿no? Y yo creo que la solución va justamente con ello, ¿no? Las personas que comunican, las personas que elaboran las estrategias de comunicación son las personas que menos deben de estar dentro de una oficina, son las personas que menos deben de estarse informando, paradójicamente, a través de los medios de comunicación o de la televisión. Estas personas son las que deberían de estar justamente en la raíz del problema, escuchando, conversando y dialogando, entendiendo y poniéndose en los zapatos de las personas que hacen su reclamo o su demanda justa. Y es así, y esa es la única solución. Uno cuando conversa, puedes diseñar un sinfín de estrategias, puedes hacer un sinfín de cuadros, un sinfín de diagramas en los que tú plasmas ciertos objetivos, pero si ninguno de estos objetivos atiende la realidad local, si ninguno de estos objetivos entiende cuál es la raíz del problema en nuestras mayorías, entonces no se va a llegar a una comunicación responsable porque, como tú mencionaste en el caso del pueblo en la electrificación rural, no van a entender el mensaje porque no lo estás diciendo con sus palabras, en sus términos, con sus ejemplos. Entonces, ahí parte justamente la comunicación responsable y sobre todo en estos tiempos es más importante aún. Yo me acuerdo cuando comenzó la pandemia y decretaron las cuarentenas, a lavarse las manos cada vez que uno ingresa a su vivienda. Bueno, para lavarse las manos, en primer lugar hay que tener agua. Y como sabemos, incluso en la misma capital hay una serie de distritos que no tienen acceso al agua potable. ¿Y cómo vamos a nosotros pedir cumplir una cuarentena si no pueden cumplir, no pueden tener ni siquiera acceso a agua, ni siquiera refrigeración? ¿Cómo podemos hacer eso? Es no comprender quizás la cadena de pagos. Bueno, ahí está pues los programas como por ejemplo Reactiva, ¿no? Pero efectivamente estos programas llegan a la población, incluso uno de ellos, ¿no? El bono que proponían para la ciudadanía. Estos bonos necesitaban canalizarse por el sistema financiero, porque evidentemente no hay otra solución, eso puede ser cierto, pero efectivamente no llegaba a la población. Ni siquiera el primer bono que se lanzó el año pasado no ha llegado aún y no ha sido cobrado en su completo lote, por así decirlo. Entonces, la comunicación responsable parte justamente de la empatía y de comprender la situación de la persona, ponerse en sus zapatos y estar en la realidad. ¿No? Por ejemplo, en vez de hacer cuarentenas, efectivamente tenían que haberse dado por las medidas del COVID. Sin embargo, hay que ayudar en el día a día de la población. Por ejemplo, Exacto. la población hacía campañas
de ollas comunes. Yo me preguntaba, ¿dónde está el Estado allí proveyendo de insumos para esas ollas comunes? Entonces, esa es la única solución para la comunicación responsable, entender el problema, pero vivirlo, estar allí. Esa es la única. Yo comparto contigo, digo, todo lo que has indicado. Creo que a nivel estatal, a nivel gubernamental, un poco lo que conversaba hace un momento Carlos, lo que tú señalabas, el ejemplo que yo colocaba, que puedo, no solamente con el tema de la energía, con el tema de la luz, con el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales, es decir, con tantas cosas propias de nuestro trabajo, efectivamente siempre hay el problema de que el Estado no tiene una capacidad de decir las cosas correctamente, de ser transparente, de tener esta mirada cercana al ciudadano al que finalmente se debe, ¿no? Pero bueno, hablar pues de la problemática comunicacional a nivel de gestión pública, pues podríamos hacer un máster en esto, Carlos, y poder quedarnos acá un mes más hablando sobre esto, y el tiempo pasa y casi se nos va. Quiero pasar a otro tema sobre la comunicación, en un tema que señalaste, Carlos, del soft landing. Un tema además interesantísimo. Las empresas ahora, creo, desde mi perspectiva, han entendido que la internacionalización está en un enter, está en un zoom. Es decir, hay posibilidades de hacer negocios con empresas de cualquier lugar del mundo a través de un encuentro, de una videollamada. Pero el soft landing, no es tan sencillo como lo he dicho, ¿no? Tiene una larga complejidad. El soft landing tiene todo un tema comunicacional importantísimo, fundamental, yo diría que transversal para el éxito o el fracaso de un proceso de internacionalización. ¿Cómo entender el tema de la comunicación responsable en un proceso de soft landing? Muy interesante el tema que menciona Jorge, y muy necesario además, ahora que estamos en esta nueva era de virtualización social para la internacionalización de empresas. Primero, los viáticos se acabaron, tristemente, ¿ah? Tanto para el sector público como para la empresa, y se dio paso a la generación de agendas comerciales altamente efectivas, debo decirte, reitero, altamente efectivas, que se generan a través de estas plataformas que tú y yo y que las mencionamos con Diego al inicio de este diálogo. Pero, ¿qué es lo importante en el soft landing? En el soft landing lo importante van a ser dos factores: la asertividad con la que se genera una agenda de negocios respecto de el match entre oferta y demanda, y en consecuencia el interlocutor que tú como empresa esperas tener al frente, no necesariamente para que te vaya a comprar tu oferta, sino que para que esté en las condiciones de decirte si me interesa y no me interesa. Y el segundo factor del soft landing es el manejo por parte de la agencia, por parte del gremio o incluso por parte del organismo de promoción de exportaciones que esté a cargo de la ejecución, por ejemplo, una misión comercial virtual que la puede hacer PROMPERÚ, PROCHILE, PROCOLOMBIA, etcétera, es en la forma en la que cómo pueda abordar, ya sea una empresa, un gremio, una institución pública, a las empresas presentando la oferta exportable, dimensionándola, entendiéndola y finalmente acompañando al empresario, no solamente en, oye, y sentarlo frente al decidor final, ¿ah? Sino que explicarle primero, oye, te vas a juntar con Alicor, por poner el nombre de una empresa. ¿Quién es Alicor? ¿A quiénes representa Alicor? ¿Cuál es el potencial de mercado que tiene, que tú podrías tener en esta empresa? ¿Cuál es el dimensionamiento? ¿Qué grupos están detrás? ¿Ah? Entregarle todo el feedback, pero además acompañarlo durante la misma reunión. Es algo que nosotros con Diego y también con otros colegas hemos visto, y de hecho es altamente valorable el acompañamiento durante toda la gestión hasta concretar efectivamente la reunión con el potencial comprador o el potencial interesado en la oferta exportable. Lo acabamos de ver con una misión colombiana, de hecho, que organizamos a Perú, y una brasileña a Estados Unidos.
Interesante, interesante. Ahora, yo justo mientras tú explicabas todo esto, yo me preguntaba, caramba, ¿cómo habremos mejorado en el tema comunicacional, ¿no? Porque yo, que desde la Cámara pues desarrollábamos, no sé, 8 o 10 misiones comerciales al año, ¿eh? Al año, ¿eh? A mí siempre me gustaba cuando los empresarios venían al Perú y todos se iban emocionados y me decían, Jorge, mañana tengo que estar acá. Ya mi empresa, ya ahorita quiero abrir mi empresa. Y yo le decía, calma, calma. No, Jorge, me dice, es que todos me han dicho que sí. Todo, ya tengo todos los negocios cerrados. Y yo le decía, espérate, le digo, espérate. Porque tú tienes que entender el sí del peruano, que no es el mismo sí del argentino, del chileno, del colombiano, del panameño. Es un sí que tiene todo un trasfondo y que tienes que entenderlo. Porque luego pasó que vinieron, abrieron la empresa y cuando fueron a firmar el contrato le dijeron, sí, le dije que sí, pero vamos a comenzar a conversar. Claro, claro. Entonces, claro, dice, ¿para qué me dice que sí? Me hubiera dicho, lo vemos más tarde. ¿No? Entonces, ¿cómo habrá cambiado este tema comunicacional a través de esta herramienta, ¿no? No solamente la comunicación verbal y la corporal ahora importa, sino los signos los diferentes tipos de comportamientos que se generan a través de la red social. Desde que, por ejemplo, tenemos comunicaciones a través de esta vía con la cámara apagada. ¿Me estará escuchando efectivamente? Así es. Así es, Jorge, como tú mencionas, este caso del sí constante del peruano, de que sí lo vamos a revisar, por supuesto que lo hemos visto, Carlos siempre lo menciona, cuando una empresa está interesada en internacionalizarse en Perú, siempre es un téngase en cuenta que revisamos antes, ¿no? El sí del peruano. Entonces, pero es un sí que por supuesto transmite mucha motivación a un inicio, ¿no? Y esa es justamente, yo creo, una de las ventajas de internacionalizar en esta situación es que permite conocer el mercado de una forma menos costosa, por así decirlo, muchísimo menos costosa, ¿no? Ahora se hacen, como por supuesto lo hace la Cámara también, agendas de reuniones no fácilmente, porque virtualmente presentarla, concretar el encuentro hay gestión detrás de ello, pero puedes concretar una buena misión comercial en lo que antes podía tomar semanas, ahora se puede hacer en pocos días. Uno entra y sale de otra reunión, entonces de alguna forma nos estamos volviendo una sociedad un poco más transaccional y era justamente uno de los puntos de mejora del haciendo negocios en Perú. Entonces yo creo que esta internacionalización, este momento de globalización, justo en este periodo de transición que tú muy bien mencionaste, con estos accesos nuevos a tecnologías digitales, creo que permite eso, cada vez más ir hacia a una negociación más transaccional que para hacer negocios es sin lugar a dudas una de las que más ayuda. Coincido completamente contigo, Diego. Como lo dije hace un momento, yo creo que estamos parados en un momento histórico, ¿no? Nuestros negocios no volverán a ser lo mismo de lo que fueron antes y tendrán una nueva metodología para su desarrollo, ¿no? Y esa metodología comenzó el 2020, ¿no? Entonces, el momento que nos está tocando vivir es un momento realmente bello por lo que significará en el mundo de los negocios, ¿no? El tiempo se nos está acabando porque debimos haber terminado hace 3 minutos, pero bueno, esta charla ha sido realmente interesante porque hemos hablado tanto del lado público, la complejidad que tiene esto, como ahora del lado privado, en donde hay que entender ahí las particularidades y la claridad del mensaje. Para cerrar nuestro conversando del día de hoy, ¿cuál debe ser la línea comunicacional de las empresas de cara al 2022? ¿Cómo deben las empresas implementar estos procesos de comunicación hacia lo que se viene, a esa nueva realidad? A ver, Jorge, mira, brevemente, y con el objeto que Diego pueda complementar lo que voy a señalar, hay que entender algunos factores. Y esos factores, el primero de ellos es lo que significa para el empresario de la región el reconstruir y volver a empezar. 2, el entender lo que significa la previsión y la capacidad previsora. Hoy, sí importa el mañana. ¿Ah?
Tres, el estar fuera hoy es altamente valorado. Sin embargo, hay que tener y dar espacio a tomar los espacios públicos, por ejemplo, por el sector gastronómico. No hay que tener miedo. Cuarto, el encuentro del mundo físico y digital. Se encuentran y conviven, el encuentro lo denomino así, del mundo físico y digital. Quinto, la relatividad temporal y la flexibilidad horaria para bien o para mal. Sexto, entender que estamos frente a un consumidor, y eso la comunicación lo debe incorporar, un consumidor rebelde, permanentemente inquieto, constantemente revuelto, y finalmente el home office llegó, aunque el home no siempre debe ser office. Exactamente, me gustó esto, me gustó mucho. El home no necesariamente, no siempre debe ser office. Es como ahora, yo estoy conversando, yo estoy en casa, ¿eh? Y mi hijo, porque ya sabe que a las 7:45 terminó, acaba de pararse en la puerta para decirme, papá, ya, o sea, papá, ya, que me espere, porque claro, el home no... Que es su espacio. Exactamente. Claro. Yo solo agregaría lo que Carlos mencionó muy bien, tengas en cuenta la importancia de humanizar nuestra comunicación, ¿no? Hoy en día vivimos cada vez más comunicaciones que cada vez tienen un lenguaje más indirecto y no atendiendo la realidad de nuestros clientes, la realidad de nuestras personas, ¿no? Entonces yo iría por ese mensaje de humanizar la comunicación. Por ejemplo, como bien puso Carlos, el caso de la reinvención comercial, cada vez ver nuevos espacios en los que uno puede ingresar como mercado y sobre todo ponerse en el lugar del cliente, ¿no? Yo cada vez más durante esta pandemia he visto un tipo de comunicación que no busca necesariamente vender, sino preocuparse, sino dar tips, dar consejos, dar tipos de estrategias, darle información, ¿no? Darle información al cliente y eso es muy importante, humaniza la marca. Y eso es una de las ventajas de esta virtualización, es que justamente esa información puede llegar directamente a nuestros clientes a través de marketing digital y diversas herramientas. Importantísimo. Conversaba esta mañana con una gente que está desarrollando un proyecto de sastrería en plena pandemia, y decía, claro, porque le ha ido súper bien. Le preguntaba, ¿pero qué has hecho, no? Ahora en plena pandemia, oye, cuando todo está cerrado, ¿qué has hecho? Es que yo no vendo telas. Yo no te vendo una tela. Yo te confecciono una emoción. ¡Qué maravilla! Esa emoción que tú necesitas, esa es la emoción que yo te confecciono. En el detalle, en el ojal, una maravilla. Y esto es verdad. Esto es lo que no debemos perder, nuestra humanidad. Yo quiero agradecerles por el tiempo. Miren que nos hemos pasado largamente del tiempo que teníamos previsto para la entrevista, pero me ha gustado mucho no solo la dinámica, sino además el tema, ¿no? Yo creo que este es un tema vigente, siempre vigente y necesario de entender, ¿no? Así que quiero agradecerles, les doy unos segundos para la despedida, Carlos. Solamente agradecerte nuevamente, Jorge, el espacio, el tiempo, pero particularmente la calidez, tu calidez y la tremenda acogida de la Cámara de Jimena. Muchísimas gracias a ti y a todos tus asociados. Gracias, igualmente, Carlos. Agradecerte mucho, Jorge, a Jimena también, a la Cámara, a los asociados, a todas las personas que también pueden estar siguiendo a través de Facebook. Yo creo que yo he visto la Cámara como una Cámara muy activa, justamente por eso es que conocimos también la Cámara del Pacífico y yo creo que eso debería de seguir. La información que da la Cámara del Pacífico es muy, muy importante, sobre todo en estos meses de desinformación, de mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, agradecerte mucho este espacio, lo hemos valorado bastante. Nos propusimos estar al lado de las empresas y es lo que procuramos hacer día a día. Así que no me queda nada más que agradecerles. Las puertas de la Cámara están siempre abiertas para ustedes, son nuestros amigos y estoy seguro que pronto estaremos de nuevo conversando ya en esta segunda temporada, una vez que comencemos después de este breve descanso que tendremos. Un gusto tenerlos aquí y hasta pronto. Cuídense mucho y nos seguimos hablando. Que esté muy bien, Jorge. Adiós. Hasta luego. Hasta pronto.
Adiós, chao, chao. Yo me quedo unos minutitos aquí para cerrar todavía. Hoy un tema interesantísimo y realmente importante de comprender la comunicación responsable. Creo que es un punto transversal en la actividad empresarial, ¿no? Pero además hemos tocado la importancia de la comunicación desde el lado de la gestión pública, ¿no? Tan importante en estos momentos, tan necesario y tan coherente, además, ¿no? Muy bien, recordarles, antes de recordar los eventos, entramos ahora en una breve pausa, vamos a estar 2 semanas de vacaciones, la próxima semana es Jueves Santo, luego tenemos una semana más en donde vamos a ir preparando lo que será nuestra segunda temporada, la temporada de otoño de este espacio Conversando con la Cámara. Vamos a venir con nuevas novedades, así que estén atentos. Tenemos solamente una breve pausa temporal y luego retomamos con todo, como siempre, los días jueves a las 7 de la noche de Lima, de Perú, de Colombia. Estamos aquí para continuar desarrollando estos espacios de diálogo. Recordarles que el día viernes 9 de abril tenemos un evento interesantísimo, oportunidades de negocios en tecnologías de la información en India, un tema realmente interesante que lo vamos a estar desarrollando de la mano con Inchan y con JJ Enterprise, que es socio y aliado nuestro, ¿no? El viernes 9 de abril a las 7:45 de la mañana se pueden ustedes inscribir a través de nuestra página web www.camaradelpacifico.org. Anótenlo, agéndenlo y los estamos esperando. Y no me queda nada más que agradecerles por habernos acompañado en estos 3 meses, 3 meses que pasaron rápidamente. Pedirles que se sigan cuidando, esto lo he dicho cada jueves. Creo yo que el cuidado ya pasa por uno mismo, ¿no? Y creo que aquí tenemos que ser todos responsables, cuidándonos nosotros, cuidamos a nuestras familias, cuidamos a nuestros colaboradores también. Tenemos que ser responsables con esto, no olviden de usar siempre la mascarilla, lavarse las manos, alcohol y gel para siempre estar cuidando nuestra salud. Y como siempre digo, este es un espacio temporal en el que nos toca ser fuertes, nos toca poner todas nuestras fortalezas al frente de lo que es nuestros emprendimientos. Esto pasará, ya va a pasar, y tenemos que ser lo suficientemente fuertes, tolerantes e inteligentes para mirar el futuro de manera esperanzadora. Cuídense mucho, para nosotros ha sido siempre un placer que nos acompañen y será hasta dentro de 2 o 3 semanas que nos volveremos a encontrar, ya estaremos comunicando esto por nuestras redes sociales y un gusto verlos, Hasta pronto, que les vaya muy bien. Gracias.